Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellas del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también, Escorpio, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Mi querido Escorpio, te pido por favor que mires lo que es el comercial completo y la lectura completa. Me estoy recuperando recién poco a poco. Más adelante ya voy a dar lo que es la cara, cariño. Llevo recién lo que es 15 días de la operación, por eso que no me extiendo mucho lo que es en la lectura, ¿vale? Apóyame de esta manera, mi querido Escorpio. Dice, el arcángel Azrael, estaré contigo cuando me necesites para ayudar lo que es a tu corazón a curarse. Esta carta es muy especial, Escorpio. ¿Sabes por qué? Porque siento que a lo mejor de repente hay un grupo de ustedes que muchas veces te sientes como un poco desplazado, te sientes de repente solo, sola, incomprendido por la vida, ¿vale? Quizá de repente me dice Richard, en esta pelea, en esta situación, en este conflicto que tengo, tanto lo que es en la parte sentimental como también de repente lo que es en la parte financiera o trabajo, como que la cruz lo cargo yo solo o yo sola, ¿vale? Pero sin embargo tus arcángeles te dicen, yo estoy aquí para ayudarte, tus guías. De repente si tienes un familiar, si tienes un angelito que está en el cielo, ¿vale? Te dicen, yo estoy aquí para ayudarte, no cargues tú solo o tú sola esa cruz, pídeme. Es como si las energías en estos momentos me dicen, este familiar, este ángel de la guarda que tú tienes, Dios que está aquí presente, te dice, pídeme para poder ayudarte. Dime en qué te puedo ayudar, pero hazlo con fe, mi querido Escorpio. Solo de esa manera ellos te van a poder escuchar, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice en el tarot arcano. A ver, vamos a ver qué nos dice en el tarot arcano para vosotros con mucha fe. Es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver. Muy bien. A ver, nos están diciendo, cariño, yo creo que a lo mejor de repente esto está relacionado para un grupo de ustedes con los sentimientos con una persona del pasado, ¿vale? Para muchos de ustedes, no digo para todos. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, por más que intento rehacer mi vida, por más que intento empezar otra vez, como que siempre estoy recordando a él o a ella. Siento que para un grupo de ustedes también hay una persona que te ha hablado de sus sentimientos o hay una persona que a lo mejor de repente tú estabas tratando, tú estabas conociendo, tú sentías de que había un plan de futuro, tú sentías que a lo mejor de repente con él o con ella ibas a llegar lejos. Tenemos aquí lo que es la carta del paje de bastos, me dicen. Actualmente tú todavía sientes de que hay algo que se puede rescatar en esta historia. O tú todavía sientes de que esta persona de repente tiene una atracción por ti. Porque me hablan de los sentimientos relacionados con el pasado también, ¿vale? Pero actualmente tú todavía tienes la esperanza, me dice. Escorpio todavía tiene la esperanza. Tenemos aquí lo que es la carta del 3 de espadas y tenemos lo que es la carta del mundo. Es muy importante que para que tu vida sentimental, para que tu historia sentimental fluya de una forma positiva o para que tú de repente te des una oportunidad con esta persona del pasado, con la cual de repente tú todavía tienes sentimientos, se arreglen situaciones que causan dolor. ¿Y qué se refiere a decirte situaciones que causan dolor? De repente si esta persona en el transcurso en la cual vosotros dos tenían una relación, existió algún tipo de problema, de conflicto, malos entendidos, tienes que cerrar ese capítulo, me dice Scorpio, o tienes que volver a creer otra vez lo que es en el amor. Siento que para muchos de vosotros también ha influido algún familiar, ¿vale? Porque la carta del sacerdote y la carta del ermitaño nos hablan de personas mayores. Siento que a lo mejor me dice Richard, esa persona mayor, ese familiar, ha influido o ha hecho cosas para que la historia con esta persona, con este ser amado, pues simplemente no funcionara. Es como si tú culparas a ellos o a ellas que han sido los causantes para que tu relación o tu historia no funcione. Puede ser Escorpio, siento un Virgo, ¿vale? Si lo he mencionado sin querer, siento un Virgo también. Yo lo que puedo sentir con estas cartas, tú tenías proyección a futuro. Tú sentías de que la relación fluía bien, pero de repente el padre, la madre o una persona mayor ha influido para que la relación con él o con ella no funcione.
Porque tienes aquí la carta del 3 de espadas y tienes aquí lo que es la carta del mundo. Tú culpas constantemente a esta persona y puede ser que estés en lo correcto, porque recuerda, Escorpio, que tú tienes la intuición muy desarrollado. Escorpio, Cáncer y Piscis. Pero ¿qué te había dicho anteriormente? Es muy necesario de que tú cierres cosas que te causen dolor. Es muy necesario de que tú simplemente pases página y apuestes otra vez por el amor. Te voy a dar lo que es signos. A ver. Vamos a ver, signos. Me sale un Aries, Piscis o Acuario, Capricornio, otra vez Aries, y me sale lo que es un Cáncer. Vamos a ver, iniciales. Vamos a ver esta. La letra S, la letra T. Hay una persona que está en la distancia o tiene que hacer un vuelo, o tú vas a hacer un vuelo, ¿vale? La letra E, la letra H, W o M y la letra F. Muy bien. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a matizar un poco, ¿vale? Con el tarot vidente de luz. Vamos a ver. Mira, la carta de la estrella. Creo que en algún momento es como si tú pidieras a Dios, como si tú pidieras al universo de que te dé esa oportunidad. Por eso que ya con la carta de los arcángeles yo siento cariño de que la palabra clave o el punto clave es de que tú pidas con fe. La carta de la estrella me dice, pide, se te va a otorgar, cariño. Hay una persona que en su momento de repente no fue como muy estable con los sentimientos, o hay una persona que nunca te mostró una estabilidad relacionada con los sentimientos. Veo que esta persona últimamente como que te está pensando, te está recordando, o tú estás recordando a ellos también. Porque tenemos aquí la carta de la sacerdotisa y tenemos la carta de la sota de copas. Mira, y tiene la carta del ermitaño, muy bien. ¿Ves? Otra vez me vuelve a salir una persona adulta aquí, Escorpio. Siento que a lo mejor me dice Richard, lo único que hace falta es que esta persona no se meta más lo que es en nuestra relación, lo que es de repente nuestro contacto. Puede ser que si a lo mejor tú pues todavía vives en casa de tus padres o ellos vivan en casa de sus padres, como que no están de acuerdo con la relación que tú tienes con ellos o con ellas. Si tú eres una persona mayor, puede ser que este muchacho o esta muchacha se deja influenciar mucho por los padres también o por una persona mayor y hace que prácticamente este hombre o esta mujer como que sus relaciones sean muy manipuladas, como que sus relaciones no funcionan. A lo mejor de repente esta persona inclusivemente ya tiene una historia, ya tiene lo que es una relación, pero tú sabes que él o ella no es feliz. Tú sabes que mientras que estén estas personas adultas, ya sea familiares, ya sean padres, no van a ser felices porque lo cierran su camino, Escorpio. Siento un Libra, ¿vale? Lo cierran su camino. ¿Ves? Mira, tenemos aquí también lo que es la carta del caballero de bastos, la carta del as de bastos y tenemos la carta del 10 de oros. Hay un grupo de ustedes que va a coincidir con alguien. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor en una reunión, en una fiesta, puede ser también, o en el trabajo, vas a coincidir con alguien o simplemente esta persona que a lo mejor estaba un poco indiferente contigo en el trabajo, como que lo vas a notar un poco atento, atenta, como que va a estar más, se va a acercar más a ti. A ti te va a sorprender este cambio. Es como si me dijera Richard, uy, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Por qué ese cambio tan repentino? ¿Por qué ahora se porta así de esta manera? El otro mensaje que te puedo dar. Hay un grupo de ustedes que tú has conocido, vas a conocer a alguien. De repente puede ser en un centro de esparcimiento, en un parque, en una guardería, en una escuela. Veo muchos niños, veo centros comerciales. Desde que tú te has reencontrado con esta persona o te vas a reencontrar con esta persona, tú has sentido de que hay algo entre vosotros dos. O si de repente tú has tenido una relación, una historia con él o con ella y ya no está contigo, cada uno tiene familia diferente, este acercamiento o este encuentro que tú vas a tener o que tú has tenido, sientes de que hay una conexión, sientes de que no se ha perdido la conexión entre ustedes dos. Porque tenemos aquí la carta del 4 de espadas y la carta del 2 de copas. Todavía hay algo que vivir o el encuentro que tú vas a tener con él o con ella
tenlo por seguro que ustedes van a tener una relación. Por eso que tú no lo sacas de tu mente, por eso que tú lo recuerdas, él o ella también te piensa, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. Es muy bonito, pero yo creo que para muchos de ustedes es muy importante que alguien deje de meterse en tu vida, ¿vale? Hay una persona que manipula, hay una persona que siempre está ahí como pendiente de lo que vosotros hacen o dejan de hacer. Carta guía. Vamos a ver, Escorpio, carta guía. Me sale la carta del colgado. Tiempo al tiempo me está diciendo. Todo se va a poner en orden. Tiempo al tiempo. La carta de colgado también me dice, la parte espiritual está contigo o la conexión espiritual está contigo. A ver, sale la carta de loco, la carta del mundo. Siento, Escorpio, que si tú tienes fe, si tú pides a esos familiares, a tus seres queridos o a los ángeles, que a lo mejor de repente te liberen de algo espiritual, que esté relacionado especialmente lo que es en la parte negativa. Porque creo que hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, yo siento que él o ella, de repente, o estos familiares, estas personas adultas, han hecho algún tipo de trabajo, algún tipo de daño, o su energía es muy fuerte, por eso que afecta nuestra relación. Si tú pides con fe, porque la carta de colgado nos hablan también de la parte espiritual, tenlo por seguro que se cierre ese ciclo y la estabilidad va a volver lo que es en tu vida, ¿vale, mi querido Escorpio? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Comparte, por favor. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y te me cuidas. Bendiciones.